Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar hoy con la clase vamos a hacer una clase completa que va a incluir vidrios y cristales y muro cortina. Digamos, a diferencia, como les decía antes de la clase anterior, va a ser una clase un poquito más larga, pero la vamos a tratar de ir a hacer dinámica, de ir haciéndola bien dinámica para que no sea pesada. Bien, la definición del vidrio. Sustancia transparente o translúcida, dura y frágil a la temperatura ordinaria. Se obtiene fundiendo una mezcla de sílice y pequeñas cantidades de otras bases, a la cual se le pueden adicionar coloraciones mediante la aplicación de óxidos metálicos. Se emplea para fabricar recipientes, materiales de construcción y lentes. Es una lámina de vidrio que se emplea para cerrar los huecos de las ventanas, puertas y vehículos. Un material similar es el cristal, ¿no? Entonces, el vidrio es una combinación de un 70% de silicatos, un 25% de calizas y un 5% de otros componentes, que de acuerdo a la mezcla que se funde en el horno, es la que termina conformándose. Tiene un peso específico de 2,7 kilos por metro cúbico. Recuerden que el hormigón tiene 2,4 kilos por metro cúbico. Lo que pasa es que el vidrio, obviamente, nosotros lo usamos en espesores chicos, ¿no? O sea, por ejemplo, una hoja de 10 milímetros de 1 metro por 1 metro pesa 27 kilos. Bien, ¿cuáles son los tipos de vidrio que nosotros utilizamos para la construcción? Tenemos los vidrios comunes, que se llaman los vidrios flotados o float. Son los vidrios normales, los que se usaban hasta cierto tiempo prácticamente en todo. Ahora se empezó a usar los vidrios de seguridad por una cuestión de accidentes. Los vidrios de seguridad, que son los templados y los laminados, y los vidrios térmicos, que son los DVH, los doble vidrio de hermético. El vidrio común o flotado se llama así porque, digamos, su proceso de fabricación se basa en que esa mezcla que hablábamos recién, que se hace básicamente con un material como la arena, que se funde en un horno. O sea, acá vemos este horno de fusión, acá se ponen los componentes, se funden, y ese horno va como desbordando una pequeña laminita que va como desplegándose en estaño líquido, digamos. Hay como una gran pileta de estaño líquido en donde esa mezcla flota. Por eso se llama flotado. Esa mezcla derretido, casi como un caramelo, no sé si alguno ha hecho alguna vez en una sartén, ha puesto azúcar y ha hecho caramelo o azúcar quemada que se vuelve caramelo, es una cosa parecida. Ese líquido viscoso se calibra en espesor y empieza a enfriarse por esta gran pileta de estaño, y a su vez va pasando por los cilindros regularizadores que lo van como dándole el espesor que yo necesito sacar. Si necesito sacar 4 milímetros, esos rodillos van a estar de a poco ir como apretando hasta lograr los 4 milímetros. Si necesito 6 milímetros, va a ser lo mismo. Pero bueno, ese baño metálico de flotación, porque es una pileta de estaño, dura aproximadamente 80 metros, y a medida que va pasando por esa pileta se va enfriando, hasta que finalmente sale como una lámina continua, la cual se va cortando en paños para después ser procesado y ser vendido. Bien, este es el vidrio que nosotros conocemos como el float, es el vidrio común que se corta con un diamante y viene de las siguientes dimensiones, ¿no? O sea, en general, el largo del paño es 3,60 de largo por un ancho de 2,50. En base a esas medidas se puede ir cortando. Y los espesores estándar son 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros y 10 milímetros. Y los atípicos son los de 8 milímetros, 12, 15, 19, ¿sí? También hay medidas, como acá dice claramente la tabla, que es la medida no estándar o la medida jumbo, que generalmente se llama, que son los vidrios de mayor tamaño, ¿no? Prácticamente el doble del estándar comercial.
Lo que pasa es que esos vidrios, para manipularlos, necesitas de herramientas especiales. Bien, esos son los flotados o los comunes, digamos. Los flotados y comunes tienen un tema que es su rotura, ¿no? O sea, en general, esos vidrios se rompen de una manera un tanto peligrosa, por lo cual, digamos, luego de muchos accidentes y demás en las obras, se empieza a exigir que se pongan vidrios de seguridad. Esta pequeña planillita que está acá es la que indica dónde deben ir vidrios de seguridad y dónde podrían ir vidrios normales o flood, ¿no? O sea, en las zonas rayadas o celestes es donde deberían ir los vidrios de seguridad, especialmente en los lugares de choque o roce, ¿no? Por ejemplo, si esta es una puerta, todo lo que es el perímetro de la puerta por los golpes que se pueden dar por un portazo, por el viento y demás, o porque alguien se la choque, necesita sí o sí vidrio de seguridad. Esos vidrios de seguridad, nosotros tenemos dos tipos, el laminado o el templado. ¿Cuál es la característica básicamente de estos vidrios de seguridad o por qué se los llama vidrio de seguridad? Es porque su rotura no afecta tanto a las personas o no lastiman tanto. Si uno rompe un vidrio crudo, seguramente todos han tenido esa experiencia de algún vidrio crudo o algún vidrio float roto, se van a encontrar con lo que se llaman las espadas, ¿no? Que son esas astillas largas de vidrio como cuchillos que siempre lastiman. El vidrio templado, por ejemplo, que es uno de los vidrios de seguridad, tiene un proceso, que ya lo vamos a ver rápidamente, de endurecimiento superficial, que le otorga, digamos, una dureza 8 veces mayor al del vidrio crudo. Y a su vez, esa dureza o esa tensión que se genera en el interior del vidrio hace que cuando se rompe, se desgrane, digamos. Y en vez de tener estas espadas, uno tenga granos de vidrio, que obviamente también van a cortar, pero el efecto que producen no es el mismo que un vidrio crudo. ¿Cómo es el proceso de fabricación de templado? El proceso es muy simple, es muy similar también a lo que se hace para los metales templados, ¿no? El proceso se basa en fíjense, acá vamos teniendo las distintas etapas. Se pone el vidrio flotado, ¿no? O sea, el vidrio común yo lo pongo en un horno de templado, que es un horno especial, que tiene como un doble proceso. Digamos, un doble proceso que se hace 2 veces. Un primer proceso es un calentamiento, ¿no? O sea, a partir digamos, de elementos que calientan la parte superior y la parte inferior del vidrio, se va calentando todo lo que es el plano de vidrio. Una vez que se calienta toda la superficie y el vidrio está prácticamente al rojo vivo, se empieza a enfriar. Digamos, se calienta al máximo y se enfría. Eso produce de que el calor vaya, digamos, por un lado, cuando se calienta de los extremos o de los bordes exteriores hacia el interior, y el enfriamiento, una vez que está el rojo vivo, se va enfriando igual, del exterior hacia el interior. Y una vez que se enfría, pero que quede el centro caliente, se empieza a calentar de nuevo, ¿entendés? Entonces se calientan desde afuera y desde adentro, mientras el centro, digamos, va perdiendo calor y se van calentando los bordes. Entonces, y finalmente después se enfría. Digamos, ese proceso de calentamiento, enfriamiento y enfriamiento va generando como un cambio de funcionamiento de la estructura interior del vidrio. Entonces, digamos, el centro del vidrio empieza a trabajar a tracción y las paredes del vidrio empiezan a trabajar a compresión. Esa inversión de funcionamiento estructural dentro del vidrio y dentro de los metales también, por este proceso de calentamiento y enfriamiento, es lo que se llama el templado, que significa que se endurece ese mismo material por esta inversión de trabajo de las fuerzas del vidrio, de las paredes internas del vidrio. Bien, por otro lado, el vidrio laminado es un vidrio que tiene otro proceso, ¿no? O sea, el vidrio laminado se basa en 2 vidrios float y una capa de plástico o polivinil butoleno para pegar los 2 vidrios. Estos 2 vidrios se pegan a esta pieza, ¿y cuál es la respuesta? Digamos, si el laminado
queda como contenido dentro de lo que es el marco. A diferencia del templado, que cuando se golpea se rompe, se desgrana, el laminado se rompe y esta placa de plástico que tiene en el interior permite que el vidrio no se desgrane y que mantenga, digamos, su posición. Roto, pero no se desgrana, digamos. Por lo cual, digamos, es una característica muy, muy importante en la cuestión también de mantenerse, ¿no? De poder cerrar además de ese ambiente. Obviamente, este laminado se puede hacer con vidrio templado, o sea, yo puedo usar vidrio float o vidrio templado, lo cual, digamos, un laminado con vidrio templado genera como mucho mayor dureza a esa rotura del vidrio. Digamos, lo que yo tengo que saber es que ciertos procesos se tienen que hacer primero. Yo no puedo hacer un laminado, volverlo templado, ¿no? Entonces, yo sí puedo hacer un flotado, transformarlo en templado y después, con ese templado, hacer un vidrio laminado. ¿Se entiende eso, no es cierto? Bien. El laminado, es el laminado o el pegado de esas dos capas, también se hace por calor, también se hace a partir de un horno, pero, digamos, es el plástico, el polivinil butileno, es el que de alguna forma aglutina y pega esos dos vidrios. En general, el plástico puede ser transparente o puede ser de color, o incluso el plástico puede tener como características de atenuación de los rayos UV, puede tener una lámina espejada, puede tener una lámina tonalizada, verde, negra, azul, roja, digamos. Y básicamente un laminado se lo indica de esta forma. 3 más 3, que significa que este tiene 3 y este tiene 3. 4 más 4, 4 y este 4. 5 más 5. 6 más 6, y eso, digamos, va sumando a lo que es el espesor total del vidrio. Digamos, un 3 más 3 es un vidrio de 6 milímetros, un 4 más 4 de 8, 5 más 5 de 10 milímetros. Bien, creo que hasta ahí venimos claro, ¿no? Si llega a haber alguna duda, en todo caso, pónganlo en el chat y yo voy viendo y voy respondiendo. Bueno, pasando los vidrios de seguridad, entramos a otro de los problemas que por ahí tiene el vidrio, digamos, la fragilidad por ahí era uno, o sea, se resuelve con estos procesos tanto de templado como laminado. Y el otro problema tiene que ver con esta cuestión del vidrio y la capacidad de perder calor o de ganar calor, ¿no? O sea, el hecho de que una lámina de vidrio, por su espesor mismo y por sus características frente a la radiación ultravioleta, que admite la radiación onda corta, a la cual es transparente, pero es opaco a la radiación onda larga, lo cual favorece la producción del efecto invernadero, es que se desarrollaron los vidrios DBH o los doble vidrio herméticos. Los DBH, digamos, se basan en dos láminas de vidrio, separadas por una cámara de aire estanca. Digamos, esta cámara de aire se la refiere estanca porque no puede moverse y por la separación que tienen generalmente las cámaras, tampoco se puede producir la convección. Entonces, esta lámina de aire actúa como si fuera un aislante térmico, ¿sí? O sea, el DBH tiene una cara exterior, que es la que se va a calentar. Fíjense, este es un vidrio flotado, un vidrio laminado o un vidrio templado. La radiación, digamos, ingresa una parte y el resto queda calentando el vidrio. Obviamente, esa radiación queda en el vidrio, pero después el vidrio la reirradia por radiación, la mantiene o la envía dentro del ambiente. En vez un DBH lo que hace es que toda esa radiación caliente la cara externa del vidrio, la cámara de aire actúe como un aislante térmico y que ese calor reirradiado no caliente esta capa interior del vidrio para no ser trasladada hacia el interior. De la misma forma pasa cuando yo tengo en el exterior frío y en el interior calor. Estas capas la cámara de aire puede venir de 8, de 12, en general no tienen que ser mayores a los
2 centímetros, porque cuando esa separación entre las dos caras es mayor a 2 centímetros, se empieza a producir la convección del aire, y ahí el mismo aire es el que traslada el calor de un lado al otro. Bien, la designación en un plano de un DBH es vidrio DBH, 6 milímetros la cara externa, 12 la cámara interna, low E, baja reflexión, que es una lámina que se pone sobre este vidrio, y 6 milímetros en esta cara. Bien, acá un poco vemos esto que veíamos antes, o sea, nosotros tenemos un vidrio monolítico, un vidrio de monocapa, que puede ser el flotado, templado. Tenemos el DBH, doble acristalamiento, o sea, vidrio exterior, cámara de aire, vidrio interior, y este es el separador. Tenemos un vidrio laminado, digamos, y como yo les dije antes, de la misma forma que podemos hacer un laminado con vidrios templados y vidrios flotados, también podemos hacer un DBH con vidrios laminados, digamos. Entonces estamos aportando las características de un vidrio de seguridad en un vidrio térmico. Hoy por hoy, prácticamente no se pueden hacer DBH si no son con vidrio laminado, al menos en una capa, por una cuestión de seguridad y por el uso mismo que tienen estos vidrios DBH, ¿no es cierto? Porque generalmente son los que se usan siempre para hacer, por ejemplo, los muros cortina, y no podemos admitir que un vidrio a cierta altura se rompa y caigan las espadas o las costillas de vidrio hacia la vía pública. Bien, una foto, digamos, vemos el vidrio, una de las caras de vidrio, que es el perfil separador, que tiene dentro de su interior un material absorbente de la humedad que se pueda producir acá adentro. Es importante que este vidrio acá no se produzca ningún tipo de humedad, porque si no se va a empañar de un lado y obviamente es imposible limpiarlo. Entonces, estas cámaras se hacen, digamos, en un ambiente totalmente controlado, se sellan al vacío y no hay ninguna posibilidad de que quede ningún resto de humedad. Y si quedase algún resto de humedad, este material interno que tiene el perfil separador se va a encargar de absorberlo para que esa humedad no afecte el desempeño del vidrio. Y bueno, en este caso vemos un vidrio laminado. Bien. Si hay alguna duda, veo que no. O sea, acá Julieta pregunta qué tipo de vidrio es el DBH. El DBH es una combinación. Bueno, Alberto ahí está respondiendo. Te agradezco, Alberto, que responda si querés vos el chat, así yo sigo con la clase. Bien. Por otro lado, los vidrios tienen un compañero en la obra, que son las carpinterías, digamos, que son básicamente los marcos que contienen los vidrios y que permiten que una ventana se pueda abrir, una puerta se pueda abrir. ¿Sí? Digamos, las aberturas, puertas y ventanas son, digamos, estos elementos que complementan el vidrio para que se produzcan las ventilaciones, los accesos a los ambientes y demás. Dentro de los sistemas o de los modos que encontramos para producir las carpinterías, ya sean de madera, sean de PVC o sean metálicas, nosotros tenemos, por ejemplo, el laminado, cuando, por ejemplo, los perfiles son de acero, ¿no? O sea que nosotros vamos a plegar y hacer perfilería, como antes se hacía, plegando chapas y generando los perfiles. El extrusionado, que es mediante el paso de un material no líquido, pero casi líquido, que permite manipularse como el aluminio, por una boquilla, por un molde que lo va haciendo o lo va conformando de manera específica para que admita la combinación con otras piezas. El estampado, que es cuando uno le pega un golpe, y el perfilado es cuando se va como estirando el metal para lograr lo que necesitamos. Bien, en este caso vemos carpinterías de madera, ¿no? Las carpinterías de madera
las realizaba el carpintero trabajando con piezas de madera, las cuales va cortando y tallando con herramientas para lograr, digamos, los cierres, los ajustes de los marcos. Este es el marco, esta es la hoja. Fíjense que acá hay una carpintería de simple contacto. Se llama simple contacto cuando yo tengo un solo punto de contacto entre el marco y la hoja. Acá tengo el marco, el vidrio y el contramarco. Y acá tengo un tapajunta, que es la diferencia y generalmente donde se suele marcar o diferenciar un material como lo que puede ser el revoque o la pared y el marco de madera, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, que este material, la madera, tiene esa característica de ser un material higroscópico, lo cual significa que absorbe agua. Entonces, cuando hay humedad y si la madera no está bien seca cuando se hizo la carpintería, puede tener como ciertas transformaciones de su tamaño por absorber o rechazar agua, ¿no? Entonces, las carpinterías de madera muchas veces en tiempo de mucha humedad se hacían como difíciles de abrir, ¿no? Porque se decía que se hinchaba la carpintería y se trababa. Bien, eso obviamente, para que eso no pase, bueno, el material tiene que estar debidamente estacionado y debidamente protegido para que no absorba el agua. Acá tenemos el dintel, acá tenemos el antepecho con el marco inferior, que generalmente tienen acá, ven esto, es un botaagua o un goterón para que cuando venga el agua no se meta por acá adentro, sino que gotee acá y desde el antepecho se vuelva a caer. En este punto también tenemos un goterón. Muchas de estas cosas que ustedes las van a ver en los dibujos antiguos, generalmente los arquitectos nos olvidamos de hacerlas en las obras, ¿no? Y gracias a esas cosas después tenemos como algunos problemitas de ingreso de agua y demás. Y bueno, se recurren por ahí a esas soluciones que no son las adecuadas, que tienen que ver con la silicona, los selladores y demás. Entonces, que bueno, que es una solución ya que permite dar una solución a partir de un error, ¿no? O sea, el no error por ahí es trabajar por ahí con estas lógicas. Fíjense que acá tenemos un perfil botaguas, cuando la carpintería abre hacia adentro, que aleja el agua de la lluvia de este punto, que es donde podría entrar, y lo lleva directamente hasta el marco inferior, que tiene una pendiente hacia el antepecho, ¿sí? Bien, es muy interesante por ahí estudiar todos estos cortes para entender cómo es que resuelven mediante geometría todo el sistema de evacuación de agua, ¿no? O sea, si uno ve acá, digamos, esto hace que el agua no entre hacia acá, sino que vaya cayendo y a su vez caiga sobre esto, y a su vez caiga sobre esto, y a su vez caiga sobre esto, y llegue al piso. Y así el agua se va yendo. Bien, una perfilería de aluminio, donde decíamos que hacíamos pasar por boquillas que tienen esta forma el tocho de aluminio o esa pasta caliente de aluminio que permite ir moldeando como si fuera un churro el perfil. Y después, bueno, a partir de piezas especiales que pueden ser ensambles de aluminio o ensambles de plástico o burletes, vamos incorporando los distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el vidrio, el cual insertamos a partir de la compresión de estos burletes, ¿no? Son unos burletes especiales en donde cuando colocamos el vidrio se produce una traba, ¿no? O este tipo de cierres o de burletes para que el agua no ingrese, o acá mismo tenemos un tapajunta, y acá esta flechita que marca lo que se llama el premarco, que es un perfil de ajuste que se deja en la mampostería para después venir directamente con la carpintería y atornillarla. O incluso, fíjense, ya ahí vamos a ver un par de fotos, estos perfilitos, fíjense que esto es de un color y esto es de otro color, que es un recurso que se puede utilizar tranquilamente en lo que es perfilería, siempre y cuando se usen estas piezas que son los que se llaman los ruptores de puente térmico. ¿Qué es un ruptor de puente térmico? Es un poco lo que veíamos recién en el vidrio, digamos. El ruptor de puente térmico es esa, entre comillas, la cámara de aire del DBH. Digamos, es un elemento
que no es buen transmisor de calor, entonces el frío o calor que haya en el exterior no va a pasar por conducción, o sea, por el mismo material hacia el interior, sino que se va a cortar en este punto. Eso es muy importante. Este, por ejemplo, no tiene ruptor de puente térmico. Si este lado se calienta, pasa directamente hacia el otro lado. ¿Se entiende? O sea, a partir de estos elementos, el calor y el frío se traslada hacia el interior o idem hacia el exterior si yo tengo más caliente el interior que el exterior. Bien. Acá vemos, digamos, también una pieza, en este caso sin ruptor de puente térmico y en este caso con ruptor de puente térmico, que es esta pieza, este sistema de piezas plásticas que dividen el perfil exterior del perfil interior. Y también vemos este tipo de elementos de ajuste, que son las que van como conteniendo el resto de piezas. Fíjense acá un DBH, cómo está contenido dentro de la perfilería. Esto es importante verlo. Nosotros cuando tenemos una carpintería, siempre tenemos que dejarle un espacio para que el vidrio se pueda colocar, ¿no? O sea, el vidrio nunca tiene que ser justo para el hueco de la carpintería, sino que tiene que ser siempre un poquito más chico para poder colocarlo, ¿no? O sea, el vidrio generalmente primero se pone en la parte superior y después cae la parte inferior. Eso generalmente se maneja con un par de centímetros de más, tanto arriba como abajo, para que la pieza entre perfecta y en el caso de que haya que cambiarlo porque está roto, porque se rompió, permite el cambio. Bien, fíjense esta foto. Digamos, yo tengo esta fachada y tengo acá una foto térmica. O sea, ¿esto qué me demuestra? Que en una situación de frío en el exterior y calor en el interior, estoy perdiendo por por los aventanamientos, tanto por los vidrios como por los marcos, el calor, ¿sí? De la misma forma, si fuese al revés, en donde tuviera calor en el exterior y frío en el interior, obviamente el calor va a pasar hacia adentro. Recuerden que el calor se va equilibrando, ¿no? O sea que nosotros siempre manejamos de mayor calor a menor calor. Ese es el punto de equilibrio. El frío es sacar calor y no enfriar. Es como un concepto. Y bueno, fíjense esta foto de estas carpinterías. Esta no tiene puente térmico. Fíjense, digamos, yo tengo en el exterior una temperatura y en el interior tengo prácticamente la misma temperatura del exterior. Fíjense, el frío entra prácticamente directo a partir de todo el sistema de materiales. Y en este caso tengo estas piecitas, ¿no? Si alcanza a ver mi mouse, que es lo que genera la ruptura de puente térmico. Yo tengo el perfil exterior y el perfil interior separados por estas piezas. Y fíjense que en un puente térmico de 14 milímetros, que es la separación que hay entre uno y otro, así todo hay como una transmisión por radiación de pérdida de calor, ¿no? O sea, fíjense que hay una gran diferencia entre un puente térmico del doble, una rotura de puente térmico del doble, acá tengo 28 milímetros en esta pieza, y fíjense cómo es mucho más claro ese cambio de temperatura entre el exterior y el interior. ¿Sí? O es como que se mantiene el nivel de la cara, o sea, más en relación a la temperatura interior que más en relación al perfil en sí. Bien, esta foto me parecía interesante para que nosotros entendamos cuál es el sentido por ahí de estas piezas, ¿no? La ruptura de puente térmico. Obviamente, en un perfil con rotura de puente térmico, el precio es bastante mayor, ¿no? Bien, en este detalle que estamos viendo acá, ¿qué tenemos? Esto es un premarco, ¿no? Para que lo vean. Es el premarco que va puesto en la mampostería. El premarco va combinado con esto que se llama vendría a ser como una cola de golondrina, digamos, que es como una traba que se le pone en el concreto para que el premarco quede fijo. Fíjense acá queda trabado en el mismo perfil. Y una vez que está el premarco, se viene con la carpintería y se pone, digamos, en este sentido, y finalmente se atornilla al premarco la carpintería y queda fijo. Y en este caso estamos viendo que esta es una ventana corrediza,
digamos, esta la estaríamos viendo en planta, este sería el marco, ¿sí? Esta sería la hoja que corre, acá tenemos como unos cepillitos que tiene la misma hoja para que no se junte tierra, acá tiene los rodamientos, y este es un tejido mosquitero para proteger digamos, del dengue esa habitación. Bien, vemos en este corte un poco todos esos mismos elementos, ¿no? El tejido mosquitero que queda trabado en este perfil, vemos el perfil de color dorado, la pieza de combinación o de ruptura de puente térmico de 14 milímetros, vemos los burletes para que acá calce el vidrio de BH y vemos todas las piezas interiores la pieza exterior para cerrar la carpintería. El tapajuntas y el premarco que se ve ahí atrás, y esta es la traba del premarco en la mampostería. Bien. Y otra cosa importante, creo que esto es una de las cosas que más le va a servir del apunte, cómo abrir, ¿no? O sea, cuando uno tiene que hacer una planilla de carpinterías o dibujar la forma de abrir las ventanas y de las puertas, bueno, saber cómo hacemos, ¿no? Por ejemplo, una puerta que abre, una ventana que abre, se llama de abrir, ¿no? Y se marca de esta forma. Acá estaría el picaporte o la pieza o el herraje que permite abrir la carpintería. Esta es una de abrir de 2 hojas, en donde, bueno, obviamente el herraje y el punto de apertura es en el medio. Esta es una proyectante, cuando abrimos desde la parte inferior de la carpintería, o sea, tenemos las bisagras en la parte superior o unas tijeras en los laterales, ya vamos a ver después en las próximas diapos, en los herrajes de las aberturas de los muros cortina, que no son con bisagras, sino son con tijeras, porque es un sistema un poco más seguro. Pero bueno, en este caso, la proyectante se refiere a que se abre desde la parte inferior, se permite la apertura de la ventana. O la banderola, que es como el contrario de la proyectante, ¿no? O sea, que se abre por encima, en la parte superior. Entonces el aire puede salir para arriba. La basculante, que es una ventana que tiene su forma o su eje de apertura en el centro de la hoja, entonces abre tanto de arriba como de abajo. Después tenemos la oscilobatiente, que es una abertura que tiene 2 posibilidades de abrir, digamos, como que tiene como un doble herraje, un doble marco. De repente yo la puedo abrir como una basculante, y también la puedo abrir como abrir, o sea, una ventana de abrir. Después tengo la pivotante, en donde el eje de apertura se corre hacia el centro de la hoja, entonces cuando yo abro una pivotante, tengo una parte que se mueve, que abre para un lado, y otra parte abre en el sentido contrario y deja un hueco, porque generalmente esto es casi como un recurso de diseño en algunas puertas bien anchas, digamos, como para dar un toque. Incluso la pivotante ayuda, en ese caso de puertas pesadas y grandes, en no tener que tomar toda la fuerza con las bisagras, porque obviamente las bisagras generalmente pueden fallar en hojas muy pesadas. Después tenemos las corredizas, que son como las estándar, en donde tenemos las 2 hojas que se corren una sobre la otra. Y finalmente la guillotina, que es como una corrediza, pero vertical, ¿no? O sea, que se corren en sentido vertical. Bien. ¿Tienen alguna duda? Alberto está ahí contestando las dudas en el chat. Yo voy a seguir con esto. También tenemos situaciones de sujeción que son importantes saberlas, digamos, que básicamente podemos como clasificarlas de 3 tipos, ¿no? Y un poco para todas las carpinterías, las que estuvimos viendo y las que vamos a seguir viendo. Por un lado tenemos lo que es la sujeción lineal, que es como la gran sujeción, o sea, significa que yo hago un marco y esa hoja de vidrio la sujeto con ese marco. O sea, la puedo sujetar apretándola con una pieza, como en el caso de encapsulado. Fíjense, yo tengo el marco, tengo el vidrio y la aprieto con otra pieza, con un tornillito, y voy como conteniendo esa pieza por sujeción mecánica, si uno lo quiere ver.
Y también puedo tener el marco, pero la sujeto por adhesión, digamos, o por un cordón de adhesivo o un pegamento, digamos. Cuando yo esa sujeción lineal la hago pegando el material al marco, digamos. Estas carpinterías, que yo a lo mejor las veo desde afuera sin marco, están pegadas y es una sujeción lineal. Significa que a lo largo de todo el marco yo estoy apoyando ese vidrio. Y significa que, digamos, la fuerza del viento que me puede ejercer sobre ese vidrio, lo va a soportar el vidrio y lo va a soportar el marco. O sea, y el marco a su vez lo va a trasladar a la estructura del edificio, la estructura del edificio lo va a trasladar al cimiento. Entonces, esas son como las dos grandes clasificaciones de sujeción de las carpinterías a los vidrios, ¿no? El encapsulado o el apretado, digamos, la forma de decirlo es encapsulado, pero, digamos, básicamente el concepto es que yo lo aprieto con otra pieza mecánicamente. El pegado, que es cuando yo lo adhiero pieza con pieza con una sujeción estructural, un pegamento adhesivo estructural, y después, obviamente, sello con burletes o con materiales similares al pegamento, hago el sellado de esos paños de vidrio para que el agua no entre. En este caso lo puedo hacer por sellado, lo puedo hacer por burlete. Y después tengo el otro tipo de sujeción, que es la sujeción puntual. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, un vidrio no lo tomo con un marco, sino que lo tomo con un punto. O sea, yo previamente al vidrio le tengo que hacer perforaciones, y a partir de esas perforaciones tengo piezas especiales, que son estos grampones, o estas arañas o spider, que sujetan 4 vidrios cada uno, y a su vez esta pieza está vinculada a una columna, a un elemento estructural que va a sostener el vidrio. Y finalmente, porque estos vidrios, recuerden que tienen como gran capacidad de tomar calor, esos vidrios se van a dilatar, van a transformarse con el calor y con el frío, se van a mover. Entonces, siempre tiene que haber un elemento de junta que permita que esos vidrios se muevan, pero que no les entre agua, digamos. O sea, que esa ventana, ese paño de vidrio, ese muro cortina, siempre sea estanco, digamos, que no le entre ni el agua ni el polvo. Bueno, vemos un par de ejemplos de vidrio que son interesantes y que tienen que ver con piezas especiales de vidrio, o sea, que ya escapan un poco a esa cuestión del marco y el vidrio, sino que empiezan a operar prácticamente como elementos autónomos, como es en este caso las tiendas Apple, que hay en todo el mundo, pero esta particularmente está ahí en Nueva York, en Columbus Circle. Hay varias, ¿no?, similares, o sea que es casi como un edificio transparente en donde adentro uno puede comprarse los últimos iPhone y dispositivos de Apple, que básicamente son de vidrio estructural. Vidrio estructural es un vidrio templado que está vinculado con estas piezas especiales metálicas, ¿no? O sea, entonces yo tengo el vidrio y a su vez tengo costillas que ahí se pueden ver, que son estos elementos, y a partir de estas piezas que básicamente funcionan como vinculaciones metálicas, o sea, este tornillito junta esta pieza con esta pieza y ambas aprietan este paño de vidrio, este acá, y que a su vez aprietan esta costilla, que es esa que vemos ahí, que es para sostener la fuerza del viento, o que entre los tres funcionan como si fuera una columna para sostener este techo. Entonces el edificio es plenamente de vidrio. Empiezan a operar como si fuera un sistema. Este tipo de vidrio no es muy lejano al sistema de frente de comercio, ¿no?, o el sistema de vidriera, que es un sistema de vidrios templados, en donde yo tengo las puertas que son de vidrio, los mismos planos fijos de vidrio, que también están resueltos con herrajes similares a este, ¿no?, que pueden ser de estos tipos. Fíjense, acá tenemos otro proyecto, que es un edificio que hizo Norman Foster allá por los 80 en Londres, que es un edificio que tiene todo un muro de vidrio. Bueno, está resuelto también por unas piezas especiales similares a las de la tienda Apple. Son anclajes que van vinculando los tres componentes. Esta que es la costilla y estos
otros 2 vidrios que van haciendo todo el cerramiento. Y combinando pieza con pieza, digamos, van conformando toda una fachada que va manteniendo esta onda exterior. Y después vemos por ahí este tipo de vidrios que son vidrios como muy especiales, muy únicos para proyectos, o sea, son generalmente vidrios que se hacen solo para un proyecto, que se desarrollan para situaciones especiales. Y bueno, una vez que se tiene la matriz, después se pueden comercializar, pero en general se desarrollan a partir de una situación puntual, que es este edificio, que es el Kursaal, en País Vasco, que es un edificio cultural, que tiene toda una fachada de vidrio translúcido curvo, que está, digamos, vinculado mediante una subestructura metálica, y mediante estas piezas especiales, que son como unas garritas, conforman todo lo que es una envolvente prácticamente que da el efecto de una piedra transparente, ¿no? O sea, como una gran piedra transparente ahí encallada en la playa. O este tipo de vidrio. Ustedes saben que el vidrio es un material que es muy malo desde el punto de vista acústico, porque, o sea, es tan liso que el sonido rebota de un lado para el otro y es imposible controlar. Entonces, este es un edificio que es de Rem Koolhaas en Portugal, que es la Casa de la Música, y que en este caso, por un lado, para poder tener visión sobre los espacios y demás, desarrolló este vidrio sinusoidal, como si fuera una chapa sinusoidal, ¿no? O sea, como aplicando ese concepto. Y bueno, por la característica misma de su conformación geométrica, hace que mejore esas características de material antiacústico, ¿no? O sea, la misma forma hace que las ondas de sonido reboten en diferentes direcciones. No es que se va a poder controlar cómo se direcciona el sonido, pero al menos no va a rebotar y se va a hacer como inescuchable el ambiente, ¿no? Bueno, o esta situación que tiene que ver con los ladrillos de vidrio, ¿no? Seguramente ustedes han visto algún edificio de ladrillo de vidrio. Ahora es como que se usa bastante poco este material, pero en una época estaba de moda y se usaba, ¿no? Era como un material de lujo. Bueno, y acá hay un edificio de Renzo Piano en Japón, que es la tienda Hermes. Bueno, que él resuelve toda una fachada translúcida con este material, ¿no? O sea, lo resuelve a partir de todo un sistema de subpiel o de subestructura que sostiene la estructura esta de ladrillos de vidrio. O sea, cada ladrillo de vidrio es como una H, ¿no? O sea, si uno ve un ladrillo de vidrio en por ejemplo, si van a Lisi y buscan por ahí, van a encontrar ladrillos de vidrio, los pueden agarrar, los pueden ver con la mano. Van a ver que es como una H, ¿no? En esa H es donde se le pone lo que sería el material de pegamento para que uno cuando lo vea desde afuera prácticamente no se ve o no se note que está pegado. Pero este engrosamiento que uno ve ahí medio como de fondo es el espacio que genera esta H para poder pegarlo. Entonces, en esa H, ¿ven? Acá, este es el vidrio visto como de corte, acá visto también. En esa H, él desarrolla la pieza de vinculación que a su vez después va a trasladarse a la estructura principal del edificio, ¿no? O sea, mete como un mullins o una estructura principal vertical y una estructura secundaria horizontal sobre el cual va colocando y va trabando cada uno de las piezas, digamos. Es todo un trabajo prácticamente de costura de esa fachada. O sea, cada uno de estos elementos tiene su perfilito que va puesto en el famoso hueco del vidrio, ¿no? O sea, cada uno de estos tiene una estructurita que va conformando esta fachada. Finalmente se tiene como esta fachada tan, de alguna forma, luminosa, tanto en el interior de día, como luminosa cuando las luces interiores están prendidas y se
se trasladan hacia el exterior como si fuera una lámpara o un faro. Bueno, y este creo que es uno de los últimos tipos de vidrios especiales. Este, de alguna forma, también se usa bastante como fachada, que es el Profilit, que es un vidrio denominado autoportante. Significa que no necesita un marco para sostenerse, sino que el marco en todo caso lo necesita como terminación. Son paneles U de vidrio crudo, no es ni laminado ni templado, digamos, es un vidrio crudo que por su característica geométrica, digamos, estar conformado como una U, tiene cierta resistencia. O sea, si uno lo golpea, se rompe. Es un vidrio que tiene un espesor de 6 milímetros. Es un vidrio que está hecho con material de alguna forma reciclado, ¿no? Estos vidrios generalmente que no son tan translúcidos, generalmente se hacen reciclando cierto material que las vidrierías descartan. Y bueno, y es una pieza que viene de 3 metros de largo, de 5 metros de largo, que, bueno, admite cortes y admite, mediante un sistema complementado con unos perfilitos de aluminio y unos perfilitos de plástico, ir conformando paños de vidrio prácticamente del largo que nosotros necesitemos, y bueno, ilimitado por la altura de las piezas, ¿no? O sea, de los 3 metros a los 5 metros, o sea, que significa que cada 3 metros yo tengo que poner un elemento estructural para poder continuar hacia arriba con este mismo material. Y bueno, y por ahí, finalmente, de esta parte de vidrios, los sistemas de vidrio móvil, digamos, más que todo interior, o sea, puertas corredizas de vidrio, puertas de placar de vidrio, puertas divisoriamente de vidrios, que básicamente se basan en un sistema de ruedas, que son, o rodamientos, que son estos elementos, un sistema de rieles, donde estas ruedas van acá adentro, aquí dentro es donde enganchan estas ruedas, fíjense acá, van acá, en el corte, digamos, esta es la ruedita y esta es el marco, que es esta pieza, que mediante estos tornillos, presionan el vidrio, la hoja de vidrio, que va como suspendida directamente de esta pieza, girando a partir de estos rodamientos que le dan como la verticalidad suficiente para que esto funcione. Entonces yo, teniendo el marco superior, puedo ir como deslizando las hojas. Posiblemente también sea necesario usar una guía inferior para que esa pieza no se mueva, digamos, como si fuera una bandera, ¿no? Una ventana proyectante, digo. Entonces, estos elementos, en general todos los sistemas son muy similares, pueden ser mayor o menor complejo, o sea, pueden tener mayor o menor complejidad, pueden tener 2 rueditas o 4 rueditas, pero básicamente se basan en un sistema de ruedas, ejes o guías, y, bueno, un articulador entre lo que es la hoja y lo que es el rodamiento. En este caso, giran sin que haya mayor problema. Bien, para esta primer parte, que vamos ya casi 40 minutos, tenemos para consultar estas revistas tectónicas. Si bien están en la biblioteca, las pueden conseguir en internet para descargar, están dando vueltas, o sea, así que pueden buscarlas y las pueden descargar. Y si no, pueden entrar a cualquiera de los productores de vidrios y carpinterías que están acá en la página esta, y también están en el apunte, y entran a las páginas como para ver un poquito, conocer un poquito más de vidrios y de carpinterías. Esto les va a servir mucho para los proyectos de arquitectura que van a arrancar ahora o que ya están arrancando con la materia arquitectónica. Bien. Vamos a arrancar ahora un poquito con el muro cortina. Si están de acuerdo, si no están muy cansados. Vamos a hacerlo también bastante rápido. Si tienen dudas, pregunten en el chat. Bien. Este tema tiene un poquito que ver con lo que hablamos la clase pasada, con esta tipología terciaria que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que tiene que ver con los edificios de oficinas que surgen como un producto comercial, un poco para reactivar la industria, un poco para generar movimiento de dinero.
un poco, digo, después de esta pandemia, digamos, se tiene que pensar en algo así para que algo se acomode, no sé qué va a pasar, pero bueno, en esa época, después de esa gran guerra, bueno, empezaron a desarrollar algunos productos que en parte se alimentaron y se posibilitaron por algunos avances que venían desde prácticamente hacía 100 años, ¿no? O sea, estos avances tenían que ver con, digamos, el desarrollo de ciertos materiales como el vidrio o la arquitectura de vidrio y, y acero, el desarrollo del ascensor, que lo desarrolló y lo presentó Otis y Siemens más o menos en 1880, los avances en telecomunicaciones, o sea, el teléfono, el desarrollo de los motores eléctricos que permitió, por ejemplo, mover agua, subir agua a un tanque superior, mover agua para un sistema de calefacción, de aire acondicionado o de radiadores. Obviamente ese desarrollo de motores eléctricos permitió, como dije recién, el desarrollo del aire acondicionado. Se inventó el inodoro sifónico, digamos, lo que permitió que los baños entren dentro de las casas. Esos fueron como avances tecnológicos que se fueron dando. Por otro lado, hubo también como un avance sobre lo que fue las corrientes artísticas, ¿no? Un poco como respuesta a toda esta violencia que se venía dando en todo ese tiempo. Recuerden que a principios de 1900 se produce la Primera Guerra Mundial, que dura unos 8 años unos 4 años, o sea, de 1914 a 1918, en donde se producen muchísimas muertes, ¿no? O sea, la población europea se ve diezmada. A eso también se suma otra pandemia, que fue la pandemia de la gripe española en esa época, que, bueno, como ahora, viste, aparecen todo este tipo de historias y de recuerdos de esa época que la gente cuenta, y mucha información también como para hacer una analogía sobre lo que estamos pasando nosotros ahora y lo que pasaba en esa época. Bueno, decían que la gripe española produjo incluso hasta más bajas que la Primera Guerra, ¿no? Termina la Primera Guerra y prácticamente unos años después empieza la Segunda. Entonces, digo, toda esa gente que estaba en el medio de esos quilombos empieza a desarrollar una forma de manifestarse que es a partir del arte, ¿no? Entonces ahí surge el movimiento moderno también, ¿no? O sea, hay muchos artistas y mucha gente que reacciona, digamos, generando arte, generando corrientes artísticas, generando nueva arquitectura, o sea, todo el modernismo surge en esa época tan conflictiva. Entonces, digamos, tenemos una serie de avances tecnológicos, las guerras aceleran todos esos avances tecnológicos, o sea, se desarrollan el tema de vidrios, selladores, plásticos, los materiales o los metales livianos como el aluminio, los procesos de trabajo de esos materiales también es un gran avance, obviamente impulsado por la tecnología bélica, o sea, la resolución de aviones, máquinas y todo ese tipo de cosas genera todo nuevos materiales que, digamos, por un lado, potenciado por esta ansia de generar trabajo, potenciado por esta nueva cultura arquitectónica y cultural de la época, empiezan a producir edificios de oficinas terciarias, ¿no? Y uno de esos, que es como uno de los más significativos, es el Seagram Building, que es uno de los primeros edificios que prácticamente es un edificio de cristal, ¿no? O sea, lo desarrolla Mies van der Rohe, que era un profesor de la Bauhaus, que con la Segunda Guerra se muda a Estados Unidos y ahí empieza a hacer muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas que nosotros conocemos hoy y estudiamos, ¿no? Bueno, él desarrolla uno de los primeros y más significativos edificios de muro cortina. Ese edificio, obviamente, los vidrios son fijos, son vidrios templados y laminados, o sea, no son de BH. Y, obviamente,
esos edificios se empezaron a replicar por todo Estados Unidos y después fueron también para Europa, ¿no? O sea, esa misma idea de muro de vidrio, aire acondicionado a full, digamos, tanto en verano como en invierno, porque o sea, todas las pérdidas que se producían por el vidrio y se compensaban con el aire acondicionado. ¿Pero qué pasó? Todo eso se desarrolló durante 20 años, 1950 a 1970. En 1970 empiezan a darse cuenta de que la energía consumida en general por muchos países y por ahí en particular por este tipo de edificios era inviable, ¿no? O sea, mucha energía para, para mantener estos ámbitos. Entonces, por un lado se empezaron a hacer desde lo tecnológico, desarrollar sistemas, ¿no? Se creó el vidrio DBH, se crearon las láminas de baja emisión, se crearon las piezas de espejos, empezaron a pensar en los puentes de ruptura térmica, empezaron a desarrollar, digamos, evoluciones a esos materiales, especialmente al vidrio, que es la insignia que no querían perder estos edificios. Y por otro lado, es como que empezaron a aparecer a los mismos edificios, un poco por esta conciencia ecológica o de proteger un poquito la energía, cuidarla un poco más por los costos mismos, empezaron a aparecer edificios que si bien mantenían la idea del Corte Inglés, empezaron a tener como ventilación cruzada, empezaron a agregarle, digamos, protecciones para que el vidrio no se caliente tanto, se ponerle parasoles. Y bueno, un poco combinando los materiales de más desarrollo y combinando ciertas estrategias de diseño, es que se fueron generando los que por ahí en este cuadro se indican como Corte Wall de segunda, tercera y cuarta generación, que son los que van como incorporándole más conciencia energética a los tipos de cerramiento. Un poco esto es como un panorama general de dónde surge todo esto que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, básicamente pasamos un poco de la historia a algo muy básico que es un sistema, ¿no? Un sistema de muro cortina, que es el sistema que, digamos, vemos por ahí nosotros en nuestro medio como una evolución o como un traslado de estas primeras tipologías que surgieron en los 50 de edificio terciario. Obviamente, digamos, muchas cosas surgen con un sentido y después se van como transfigurando, ¿no? Y por ahí, digamos, solo queda a lo mejor la sola imagen del vidrio de fachada como una imagen corporativa o de edificio de oficinas, que por ahí muchas veces es como falso, ¿no? O sea, pero bueno, es una imagen que se asocia y bueno, y alguien la desarrolla. Pero bueno, para entender un poquito cómo es este sistema, vamos a las partes. El sistema de un muro cortina tiene como 4 elementos, o 4 elementos principales. El primer elemento, digamos, es la pieza de transición, digamos. Como es un sistema que se basa en una subestructura o una estructura en retícula, necesitamos trasladar esa estructura autoportante a la estructura del edificio, que a su vez la estructura del edificio lo traslade al cimiento. Entonces, todo Corte Inglés va a tener una pieza de transición. Esta pieza de transición no solamente nos va a permitir transmitir las cargas, sino que nos va a permitir también hacer aplomes, ¿no? Por ahí el borde de esta losa no es tan perfecto como el de este o puede haber desfasaje. Entonces, esta pieza nos va a permitir no solamente trasladar el peso de la retícula, sino también alinearla, aplomarla, corregir imperfecciones que puede tener el borde de la losa. El otro elemento es la subestructura, ¿no? La subestructura o la retícula que está conformada por columnas o montantes o mullins, que se llaman, y travesaños, que son los horizontales. Digamos, las columnas o las montantes son verticales y los travesaños son horizontales. Esto va a depender por ahí del sistema, ya vamos a ver. Hay básicamente 2 sistemas generales de muro cortina y después algunos otros que están ahí, que tienen que ver con la sugestión puntual. Pero bueno, básicamente todos tienen los mismos elementos. Después están los paneles de cerramiento, que pueden ser, por un lado, fijos, pueden ser practicables, que significa que se abren, o sea, que son ventanas que se abren,
y además pueden ser transparentes o pueden ser opacos. Por ejemplo, en una situación en donde yo tengo la losa y el cielo raso, el piso y todo eso, ahí voy a poner un panel opaco, digamos, algo que no me muestre cómo es todo el interior del edificio. Y en las partes por encima del piso voy a poner un transparente hasta el cielo raso. Entonces, pero yo por fuera no me doy cuenta cuál es transparente, cuál es opaco. O sea, por dentro sí, por fuera no. Entonces, yo por fuera lo que tengo que ver es una piel entera. Entonces, dentro de esa piel entera, yo voy a tener paneles que yo no voy a diferenciar, que van a estar pintados, que van a tapar las partes que no quiero que se vean del edificio. Y por otro lado, voy a tener los paneles clásicos transparentes. Para esto sirven las láminas estas que veíamos recién, que se les suele poner a los vidrios para tonalizarlos. O sea, negras, verdes, celestes, rojas, amarillas. Bien. Y el último elemento, que son todos los complementos, o sea, son todos los sistemas de fijación, juntas, herrajes y aislaciones. Bien, como decíamos, las piezas de anclaje no solamente permiten sostener o trasladar esta estructura, sino también permiten ajustar la estructura y alinear la estructura a la losa. Fíjense en esta foto que la losa no es súper pareja, entonces yo pongo esta pieza de transición, digamos, este anclaje, y a su vez me va a permitir ir moviendo esta columna para poder aplomarla perfecta. Recuerden que los vidrios no son materiales que puedan torsionarse, se tiene que estar perfecto porque si no se quiebran. Entonces, acá vemos un anclaje que permite el movimiento y el acomodar esta columna para que el Corting Wall quede perfecto. Bueno, por otro lado, los tipos de vidrio, que esto no lo vamos a ver porque ya lo vimos, o sea, en general el Corting Wall utiliza este tipo de vidrio, que es el DBH con vidrio laminado en la cara exterior. La tecnología de aluminio, que fue un material que tiene una alta precisión y que permite tener una performance altísima en este tipo de sistemas por la rigurosidad de las piezas. Es algo que se produce en fábrica, calibrado, todas las piezas iguales. Entonces esto facilita y posibilita también el desarrollo de este muro cortina. En este caso vemos una pieza con ruptura de puente térmico, fíjense ahí tenemos una ruptura de puente térmico, tenemos el vidrio, ahí tenemos un vidrio laminado, la cámara de aire, un vidrio templado hacia el exterior o float hacia el exterior, y la tapa de embellecimiento del Corting Wall. Y en este caso, esta pieza sería encapsulada porque estaría como apretando mecánicamente el vidrio. En este caso igual. Ahí vemos ese tornillo que iría combinando esta pieza con esta pieza. Esta pieza con esta pieza. Los polímeros y las fijaciones, que son todo lo que es herraje, pegamento, silicona estructural, cinta bifaz estructural, los burletes de neopren, todos los materiales que son complementarios a estos sistemas. Y los herrajes, como yo les comentaba antes, este tipo de tijeras para poder contener y abrir una ventana, no sé, a los 100 metros de altura sin que se la lleve el viento. O sea, si uno tuviera simplemente una bisagra acá arriba, viene una ráfaga y te lleva la ventana la primera vez que la abrís. ¿Entendés? Seguramente la va a llevar durante la obra, ¿no? O sea, el primero que abre la ventana se la lleva. Y esa ventana no sabe dónde caiga. Esperemos que caiga en la pileta de alguna casa sin que nadie se esté bañando, digamos, y que no lastime a nadie. Pero bueno, entonces, para este tipo de cerramiento que tiene como mucho riesgo, se usan tijeras y se usan trabas para que eso no funcione mal. Bueno, revisamos algunas características que tiene que cumplir este muro cortina. Lo vamos a ir pasando rápido. Esto ustedes lo pueden ampliar a partir de los apuntes. Pero básicamente, la estructura del Corting Wall tiene que ser autoportante. Tiene que responder tanto a las fuerzas del viento, tanto de frente como de succión, digamos, las acciones del viento, tiene que responder a las acciones del sismo y tiene que responder a las acciones térmicas, digamos, estos cambios de dimensión por calentamiento, por temperatura, y además tiene que transmitir todo el peso propio a la estructura del edificio. Entonces, eso es una de las características que tiene que cumplir.
Después tiene que ser todo el sistema estanco frente al aire y al agua. Significa que nosotros tenemos que tener en cuenta que de sellar todos los paneles de vidrio, tener todo el material sellado para que no entre ni por gravedad, ni por acción del viento, ni el agua, ni el aire. Tenemos que tener un análisis térmico para que no se pierda ni se gane calor de acuerdo a la diferencia de clima. Tenemos que evitar que se produzca el efecto invernadero. Tenemos que equilibrar ese comportamiento térmico del edificio. Tenemos que promover la iluminación natural y las visuales, pero sin producir lo que se llama el efecto contraste o el efecto deslumbramiento en quien trabaja. Generalmente son edificios en donde nosotros trabajamos, y cuando se pensó este tipo de cerramiento de vidrio, recuerden que yo les comenté la clase pasada que el estar cerca de las ventanas para cuando uno tenía un escritorio, una máquina de escribir, una calculadora, un teléfono, era como lo esencial. Pero hoy por hoy, con nuestro trabajo con computadoras, el estar frente a una ventana, o al menos estar con una computadora, con una pantalla atrás de una ventana, lo menos que se va a poder hacer es ver bien la pantalla. Entonces, hay que tener en cuenta por ahí cómo organizar esos puestos de trabajo para que esa iluminación natural no se transforme en un elemento negativo. Por otro lado, también se tiene que favorecer la ventilación natural como para combinar ese acondicionamiento mecánico con un acondicionamiento natural. Y obviamente hay que tener en cuenta esto. O sea, yo lo nombré la clase pasada cuando hablamos del piso técnico, que es dividir el edificio en sectores. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, la colocación del muro cortina va a ser así, ¿no? O sea, yo voy a tener el borde de losa y siempre me va a quedar un espacio que voy a tener que ajustar con un material entre lo que es el panel de cierre y lo que es el interior del edificio. Entonces, ese espacio me va a promover que si yo no soluciono el tema del incendio, si en este piso yo tengo llamas o fuego, tengo que evitar que suba para arriba. Entonces, generalmente en este espacio, en coincidencia con lo que es la losa y el cielo raso, se le suele poner un aislante ignífugo, digamos, un material que no permita que el fuego suba, ni el fuego ni el humo. Entonces, como que ese fuego quede contenido dentro del piso en donde se genere. Eso es esencial en la cuestión del curtain wall. Y esto es cuando por ahí nosotros damos como para desarrollar un detalle y demás, que pedimos hacer un curtain wall, es esencial ponerlo, digamos. Es tan importante como el aislante hidrófugo en una losa, digamos. Cuando uno está resolviendo un detalle en un curtain wall, anótenlo para los exámenes, sí o sí tienen que poner este material que es el antiignífugo para que el fuego no se traslade al piso superior. Bien, por otro lado, la aislación acústica, que en gran parte se resuelve por los paneles de DBH, y un elemento esencial que hay que tener en cuenta es el mantenimiento y la limpieza, digamos. ¿Cómo se limpia un curtain wall? Así, digamos. Se limpia con gente colgada que va limpiando paño por paño, o eventualmente en ciertos lugares, yo acá nunca lo vi a esto, mediante un robot o un sistema de limpieza automatizado, obviamente guiado por un personal arriba, pero en todos los casos yo necesito prever cómo ese sistema se va a hacer. Entonces, en la parte superior del edificio yo tengo que prever que alguien se pueda colgar, o sea, tengo que ponerlo el elemento necesario para que sea un robot o una persona puedan colgarse sin sufrir ningún percance en lo que es el soporte, ¿no? Bien, ahora vamos a ver rápidamente los tipos de sistemas. Cuando nosotros hablamos del encapsulado, hablamos de este tipo de terminación. Como les dije antes, es una fijación lineal mecánica. O sea, significa que yo el vidrio y la carpintería las uno mediante una pieza mecánica de ajuste, un tornillo, un elemento que aprieta y ajuste. El sistema stick se llama stick porque
pieza a pieza, ¿no? O sea, yo lo primero que pongo es el anclaje, después pongo las montantes, después pongo los travesaños y finalmente pongo los paneles. O sea, los paneles de alguna forma son una de las únicas piezas que vienen muchas veces ya conformados para colocar. Y si no, en algunos otros casos se pueden, digamos, colocar los DBH y en obra se ajusta lo que es el marco, ¿sí? Fíjense, digamos, yo puedo venir con un panel que lo monto directamente sobre la columna o eventualmente poner la pieza de DBH y abrocarla o fijarla mecánicamente por esta pieza. Fíjense, este es el elemento. Yo tengo un burlete, tengo otro burlete superior para que la pieza rígida no lastime el vidrio. Y finalmente con este elemento yo ajusto los paneles de vidrio. Finalmente le pongo una tapita de embellecimiento y sello todo. Sello ahí para que asegurarme de que el agua o que no haya quedado ningún elemento desprotegido por el cual se pueda filtrar el agua. Bien, esta es como una secuencia de montaje. Tengo acá una peliculita, no sé si la veremos. Avísenme si la ven. Creo que no la ven, ¿no? Todavía no. Bien, dame un segundito que vamos a cambiar a la pantalla. Es simplemente un videito muy cortito. ¿Están viendo? Todavía. Ahí apareció. Bien. A ver, vamos a verlo. Ahí está. ¿Cómo se va conformando el stick, ¿no? Pieza a pieza se va montando. Ahí se fijan los travesaños. Ahí se ponen los burletes de ajuste. Los paños de vidrio con los burletes. El ajuste mecánico de los paneles de vidrio. El ajuste mecánico de los paneles ahí en el horizontal. Y finalmente se pone el embellecedor para finalizar el sistema. Este es un resumen de lo que es el montaje de un sistema stick. Se pone la montante, después se ponen los travesaños y bueno, ahora vamos a seguir con la presentación. Bueno, avísenme cuando lo vean, cuando volvimos a la imagen anterior, a bien. la imagen Bueno, PowerPoint. en este caso estos croquis lo que muestran es un poco lo que vimos recién en el videito, ¿no? O sea, el anclaje, la columna, o sea, los burletes, los paneles de vidrio, o sea, cómo todo se va apretando en la columna, el travesaño, el panel de vidrio, los burletes, el embellecedor, la cubierta y cómo se va fijando pieza a pieza para poder lograr cerrar el sistema. Acá vemos una foto de cómo se va montando, ¿no? Fíjense que el sistema stick, por ejemplo, acá se están poniendo los anclajes, por ejemplo. Este andamio es lo que va poniendo los anclajes. Estas son las primeras columnas, ¿no? Acá están puestas solo las columnas vinculadas y alineadas a los anclajes que están sobre esta borda. Acá ya tenemos algunos travesaños y acá se van disponiendo ya los paños. Estos son los paneles cubrelosa, que son los que van pintados. Y estos son los transparentes. Fíjense que acá esta modulación es la que me permite cubrir. O sea, yo tengo el frente de losa, voy a tener cielo raso, voy a tener todo un sándwich de materiales que me interesa que se vean para el exterior. Y fíjense acá abajo ya prácticamente acabado, que ya está puesto el embellecedor para generar esta cuadrícula del muro cortina. Bueno, acá en esta foto vemos lo mismo, esa secuencia. Y esto es lo que permite el sistema stick, ¿no? O sea, que se vaya avanzando de abajo hacia arriba
en un mismo sistema. El otro sistema es, digamos, el mismo sistema, pero en vez de ser el material atornillado, es pegado, ¿no? O sea que va pegado con un sistema de pegamento, sea cinta bifá o sea pegamento estructural, se va pegando al marco para poder lograr esta imagen de material sin marco, ¿sí? Entonces se va pegando y se va sellando los paneles de vidrio para lograr esa continuidad, ¿sí? Acá vemos el pegamento, o sea, en este caso es una terminación, esto es como una ventana, ¿no? Esto es la parte de abajo de una ventana, este es el brazo de empuje y esto se abre así, ¿sí? Se abre así, entonces ahí que vemos un panel fijo, este es un antepecho, ahí tenemos el botaagua, ¿se acuerdan lo que veíamos recién en las carpinterías de madera? Acá tenemos un burlete para que no entre hacia adentro, y esta es la pieza que se desplaza. Ahí tenemos otro burlete, y acá tenemos un vidrio laminado, la cámara de aire con el separador, y un vidrio float o vidrio templado en el interior. Y este es el brazo de empuje. Acá vemos una planta de lo que sería una columna, una pieza de ajuste de marco y un vidrio simple pegado al material. Y acá, por ejemplo, vemos un detalle de cómo se resolvió en este caso, ¿no? Este encuentro de esquina. O sea, esta rótula es esta pieza, este elemento que ven acá es este elemento, este tornillito es este tornillo, este es el otro. Bueno, ahí a mí, por ejemplo, no me deja ver los dos angulitos porque tengo justo el cartelito del programa que está compartiendo. Pero bueno, y en este caso también va el vidrio pegado y ahí se produce un sellado a lo largo del encuentro entre los dos muros. Este edificio es el que está en San Juan y Cañada, el de Starbucks. Esta foto es de ese edificio. Bien, y en este caso es un encuentro a 90 grados, ¿no? O sea, también un encuentro de vidrio de 90 grados, pero fíjense que atrás del vidrio está todo el sistema de estructura y de marco. Bien, estas son fotos de ese mismo edificio. Fíjense cómo se va montando de manera similar, digamos. Se va disponiendo de los anclajes en el frente de losa, las columnas, los travesaños, los paneles de vidrio y finalmente los embellecedores, en donde en una parte del edificio tiene un embellecedor horizontal para marcar cierta horizontalidad. Acá vemos el anclaje, esta es una columna, ¿no? Una columna del Corte Inglés, este es el anclaje, y ahí es donde se ve el ajuste para el aplome. Y por dentro vemos cómo es la estructura de ese sistema. O sea, por fuera nosotros lo vemos como sin carpintería y por dentro claramente vemos cómo es la carpintería, ¿no? Ahí está la Torre Ángela, esta es la iglesia esta que está sobre Cañada. Bien, el otro sistema, digamos, este es un poco que es diferente al stick, se va montando diferente, digamos, es el sistema frame. Tanto los sticks pegados como encapsulados se diferencian del sistema frame por lo siguiente. O sea, el sistema frame, en general, se hace todo en taller, ¿sí? Se hace todo en taller, no se monta en la obra. O sea, este sistema, ustedes ven que no hay una grúa montada en la calle para hacer la estructura. En este tampoco, digamos. Están obviamente los andamios y todo el sistema propio del edificio, pero bueno, este sistema permite eso, o sea, poder montar un curtain wall en espacios reducidos sin el uso de una pluma más importante. Este sistema sí o sí necesita un sistema de izaje, digamos, una pluma o algún elemento que vaya subiendo cada uno de los paneles. Entonces, el sistema frame se realiza íntegramente, obviamente, luego de tomar todas las medidas en obra, se realiza íntegramente en fábrica, se llevan a pie de obra todos los paneles, en la obra se dejan prefijados ya y aplomados todas las vinculaciones, los vínculos, y finalmente, con la ayuda de operarios, tanto en la parte superior, en la inferior, y con la grúa, se van montando uno a uno los paneles a estos anclajes.
una característica que tiene este sistema es que cada panel tiene como lo que sería media carpintería, ¿no? O sea, o media columna. O sea, cada una de las piezas se va uniendo, se va enclipando una a otra para poder vincularse horizontalmente. ¿Se entiende esto? Digamos, este es un panel que tiene lo que se dice medio marco y este es el otro panel que tiene medio marco. Entonces, la junta entre los dos paneles vendría a ser esto, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, vendría a ser esto. Entonces, este es un panel, este es otro panel. Se vinculan entre sí con esta pieza plástica en obra, digamos. Fíjense acá. O sea, yo tengo un panel y otro panel. Y ahí es donde lo están vinculando. O sea, obviamente con la ayuda de la pluma, con la ayuda de los operarios arriba, con la ayuda de los operarios abajo, cada panel se va como encastrando al otro y van generando una fachada continua. Y acá vemos estas piezas de ajuste, ¿no? O sea, como para aplomar todo el sistema se cuenta con un sistema de ajuste. Y acá los vemos a los paneles a pie de obra. Los paneles generalmente tienen incluido lo que yo le decía antes, que es esto, ¿no? El tapalosa, que son estos paneles que son totalmente opacos. O sea, se hacen a propósito pintados para que no se vea nada. O sea, por fuera uno ve, si uno quiere, digamos, la diferencia, pero en este caso, fíjense, el tapalosa, ¿ven que ahí tiene como una pequeña junta? Bien, esta parte es la que está pintada. Esta parte es como lo que sería un antepecho de más 1 metro, y esta parte es lo que sería la ventana, lo que se abre, la parte superior. Y esto es lo que tapa todo este paquete, este sándwich. O sea, acá seguramente vendrá el cielo raso, vendrá el piso y demás. Bien. O sea, un edificio se ha hecho usando este sistema ahí en Puerto Madero, y el edificio de Capitalinas está hecho con este sistema, que es el sistema frame. Fíjense ahí cada uno de los anclajes, ¿eh? Y los paneles que se fueron haciendo uno a uno, pero bueno, o sea, ahí tenía la pluma para poder hacer este tipo de montaje. Bueno, ¿queda claro esto? Gisela pregunta si tienen alturas máximas, y tienen las alturas en general, para manejarse piso a piso, digamos. Es un sistema que requiere, digamos, la altura que permite ir ajustando. O sea, obviamente no creo que nadie piense un panel, por ejemplo, de 50 metros de altura, sino que es como que en general se hacen de piso a piso, como veíamos recién, ¿no? O sea, desde el piso hasta el piso, o por ahí en este caso desde el antepecho al antepecho, digamos, como la altura que pueda manipularse. Fíjense, acá tenemos esta altura, ¿no? O sea, acá es un piso entero de un edificio, incluido la losa, el sándwich de losa, digamos, de piso a piso. Fíjense acá cómo está manipulándose el panel para previamente la fijación. Bien, ahora vamos a hacer rápidamente como un repaso de los sistemas. O sea, esto lo vamos a ver rápido, como para barrerlos y para que ustedes sepan que también existen. Pero que en sí, digamos, es como que yo no los consideraría como muros cortinas, sino como que son como carpinterías transformadas o masivizadas para hacer un cerramiento. O sea, no son sistemas, por ejemplo, como estos, el frame, el stick, digamos. Son como carpinterías que están como masivamente usadas, que son los sistemas de abuelonado y botón, ¿no? Estos sistemas, o sea, se basan en una sujeción puntual de los vidrios. O sea, una de las características que tiene el vidrio es que se puede colgar, ¿no? O sea, el vidrio es un material que funciona muy bien cuando se cuelga. Mientras uno cuelgue el vidrio, no va a tener ningún problema de que el vidrio no funcione bien ni que se rompa, ¿no? Obviamente, cierto tipo de vidrios, ¿no? Generalmente nosotros estamos trabajando acá como mínimo con vidrios templados y vidrios templados laminados. Entonces, esa perforación que se hace del vidrio antes de templarlo, o sea, esto se perfora el vidrio flotado y después se templa y después se lamina.
porque ya están como endurecidos, se tiene que hacer antes. Se trabaja con la perforación y la pieza de herraje. Este es un spider, si quieren verlo un poco mejor. Es un sistema basado, o garra, que se basa en general en una cruz que permite agarrar 4 vidrios. Estos son unos soportes, que son estos elementos que sostienen el vidrio, digamos. Esta parte que vemos acá es esto, que es como si fuera una prensa que se ajusta mediante un tornillo. Estas rotulitas están articuladas para que el vidrio pueda moverse, no son rígidas. Y a su vez, esta pieza conecta a una estructura. Entonces, la combinación de la estructura, esta garra y la posibilidad de moverse y el vidrio en sí, esta característica del vidrio de poder colgarse, hacen que puedan existir estos sistemas. Estos sistemas en general se usan en grandes halls o en grandes espacios en donde la idea generalmente del proyectista es mostrar una piel continua, un espacio totalmente transparente sin prácticamente ningún elemento que lo distorsione, ¿no? Bueno, en este caso, obviamente eso no se da porque la estructura no la tengo por fuera, pero la tengo por dentro. Pero ya van a ver que estos sistemas también son aptos para colgarse por cables o usar, en vez de usar estas columnas metálicas, usar costillas de vidrio mismo. Bien, la imagen exterior de estos sistemas es esta, ¿no? Son los 4 puntitos de acero y el cordón de sellado entre vidrios que siempre tiene que permitir la movilidad. Fíjense que por la acción del viento, por la acción de la misma temperatura, estos vidrios se van a mover continuamente. Entonces, para que esos vidrios no se rompan, tienen que tener una junta aproximada de 7 milímetros, de 6 a 9 milímetros, y dependiendo del espesor del vidrio, y un sellado con silicona neutra transparente. Fíjense, este es el hall del Hotel Hilton. Si ustedes han ido a Buenos Aires y han pasado por Puerto Madero, y si han ido de noche se darán cuenta, fíjense la escala que tiene este espacio. En general, estos sistemas sirven para estas situaciones. Este es un sistema que tiene una columna arqueada y a su vez tiene una cruz metálica que esa cruz en sus 4 extremos tiene una garrita o un spider cada uno que va sosteniendo los 4 vidrios. Entonces, acá tengo un vidrio, acá tengo otro vidrio, ahí tengo otro vidrio. Bueno, que van generando este espacio y esta transparencia que por ahí ningún otro sistema permitiría, ¿no? Bien, este tipo de sistema admite, como les decía, en vez de usar estas columnas metálicas, usar columnas de acero o de hilos de acero, ¿no? O sea, permite, por esa característica que tiene el vidrio de funcionar muy bien a la tracción, colgar todo un sistema y equilibrar ese sistema como si fuera una gran vela hacia las acciones del viento y hacia las acciones térmicas y a las acciones sísmicas, ¿no? Entonces, se pueden usar piezas o estas garritas sostenidas también con hilos de acero o con los mismos costillas de vidrio. Fíjense que este sistema, muy similar al que veíamos en unas diapositivas atrás de vidrio, bueno, tienen elementos que los van como combinando por sus características y sus limitaciones del vidrio, se combinan con estas piezas metálicas que a su vez combinan con las garritas para sostener el vidrio. Entonces de repente hay una estructura cada cierta distancia y hay unas estructuras de vidrio que permiten sostener esta gran fachada. Estos vidrios no solamente ayudan a rigidizar el paño para que esto no flexe, digamos, que funcione como contrapunto, contrafuerte de esta fachada de vidrio, es como que traban el movimiento de vidrio que se incrementa por la cantidad de altura, y a su vez ayudan a sostenerlo. Acá vemos por ahí, generalmente esto es una foto de un aeropuerto, también una fachada tensada de vidrio, ¿no? Con cables de acero que
cada uno está pensado y tensado de manera de que si hay algún movimiento en toda esta piel de vidrio, bueno, se vayan acomodando y generen la contrafuerza adecuada para que eso se mantenga. Bien, como les contaba al principio, digamos, los curtain walls surgen como vidrios fijos que se soportaban simplemente por el aire acondicionado. Y hoy por hoy, luego de evolucionar tanto los materiales como el diseño, empiezan a aparecerle protecciones, ¿no? O sea, por ahí hay 2 o 3 tipos de protecciones, digamos. Un tipo de protección tiene que ver con las dobles hojas o los muros neutralizantes, y otro tipo de protección tiene que ver con las sombras, ¿no? Vemos un par de edificios que tienen ambas para que ustedes lo puedan usar como recurso. El muro neutralizante es una idea que Le Corbusier es el primero que habla, ¿no? No sé si él lo inventa o lo escucha de alguien, pero habla de ese muro neutralizante. Lo que pasa que cuando él desarrolla su arquitectura, las tecnologías no estaban, ¿no? Pero él hablaba de un muro con una ventana, o un muro de vidrio con ventanas que se puedan abrir, y un muro de vidrio que protege esas ventanas del viento y demás, y que a su vez ese espacio esté ventilado por cuestiones naturales, por convección. Entonces, si uno podía regular este espacio, que es un poco el mismo concepto del DBH, pero obviamente tiene más de 2 centímetros, por lo cual acá se da la convección. Lo que se diferencia de la cámara de aire del DBH es que acá la circulación del aire o esa convección yo la puedo controlar. Si uno controla esta convección, puede favorecer tanto que se produzca el efecto invernadero acá adentro, digamos, anulando la circulación de aire y promoviendo la convección interna, para que ese calor, cuando yo lo necesite, entre, o en el caso de que no necesite que entre, que ese aire circule continuamente y permita que esto no se caliente. Entonces, un edificio en Japón, de Toyo Ito, que es la mediateca de Sendai, que es Sendai es uno de los lugares en donde sufrió el impacto del tsunami hace unos años, y que básicamente este edificio ni se alteró. Creo que el terremoto y el tsunami lo afectó en la caída de algunos paneles cielo raso, pero básicamente no lo afectó, lo cual de alguna forma, gracias a eso y estas columnas articuladas que pensó el arquitecto y todos sus ingenieros, funcionaron a la perfección y el edificio se mantuvo perfecto. Bueno, este edificio tiene un muro neutralizante, el que decía Le Corbusier, y está basado en lo siguiente, digamos. Este espacio es el que veíamos recién acá, es este espacio. Es un espacio que separa toda esta caja de vidrio de toda esta fachada interna. En esta fachada interna yo puedo abrir ventanas que obviamente den este espacio, y yo acá, el aire por acá puede circular o no circular, regulándolo, digamos, tanto en verano, digamos, como para que esto circule y que el mismo viento, mediante efecto Venturi, me vaya como generando presión negativa y el aire vaya subiendo, como en invierno cerrar una ventanita que hay en la parte superior y que acá se me produzca el efecto invernadero y que toda esta ganancia solar se transmita por radiación hacia el interior. Digamos, esa ventanita es esta pieza, digamos, que es una ventanita que se abre mecánicamente. Esta ventana se abre para poder lograr la ventilación. Acá vemos todo el sistema y finalmente la ventanita que abre y cierra para poder lograr este sistema. Bien, después una solución más simple que se basa simplemente en generar sombras sobre el muro de cortina para evitar la ganancia directa del sol, que es este edificio en Puerto Madero, que es el edificio Malecón. Si ustedes lo ven, cuando estén por ahí van a ver el Hilton, y en la otra punta van a ver este edificio en uno de los diques. Bueno, obviamente tiene un parasol en el lado más desfavorable, en el lado que no tiene radiación, el parasol no está, lo cual por ahí es una buena lección de ver
esta cuestión de los parasoles, hacia dónde van, que no es simplemente un recurso estético, sino más que todo es un recurso técnico para mejorar la performance de esta fachada de vidrio. O por ahí este edificio de Renzo Piano, en Manhattan, en donde utiliza un muro cortina como para todo edificio administrativo, en este caso el del New York Times, pero además le incorpora todo un sistema de parasoles o de mallas o de filtros para mejorar el rendimiento del edificio por la reducción del impacto de la radiación directa sobre los vidrios. Y logra, digamos, un edificio muy lindo. Que bueno, yo tuve la suerte por ahí de conocerlo y cuando vi las primeras fotos, estas se veía muy bien, el color blanco, pero bueno, la realidad es que ese color blanco se ha como desgastado un poco y está más gris que blanco. Y por último, quería mostrarle este edificio porque me parecía que es como un recurso muy bien utilizado por este arquitecto chileno que es Enrique Broune. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando con ustedes, tuve la suerte de ir a verlo, ¿no? Ir a verlo una charla y él mostraba este edificio y lo mostraba así perfecto, lleno de plantas. Y yo, la verdad que no le creía, ¿no? Que el edificio funcionase y que tuviese esta vegetación. Y hace un par de años, desde esa época nunca fui a Santiago de Chile. Y hace 2 o 3 años viajo a Santiago de Chile y justo paro, digamos, en un lugar muy cerca de ahí. Y sin querer, caminando por una de esas calles, lo veo el edificio y la verdad que me quedé sorprendido porque el edificio estaba tal cual como él lo mostró y a diferencia de muchas veces que uno ve las fotos de los edificios y después cuando los va a visitar se decepciona un poco porque, bueno, muchos edificios se les sacan fotos cuando están recién terminados, pero después el uso mismo de la gente, el contacto con la ciudad, con el smog y demás, los va degradando, los va transformando y a lo mejor no van quedando tan lindos como están en la foto. Este edificio me sorprendió y digo, está bueno incorporarlo porque más allá de cualquier artefacto que uno le pueda poner, el trabajar con la vegetación es un recurso muy bueno y bueno, y hay que saber un poco manejarlo. Entonces, quería mostrarle esta fachada que me parece muy interesante. Profe, Sí, ¿puedo acotar algo? sí, El año pasado vino Enrique Brown sí, a sí, Córdoba, hizo conferencia, sí, sí. y en la cátedra de teorías y métodos, Ujú. uno de los autores que tocaba estudiar, bueno, justamente los dos autores era uno Enrique Brown y otro Bruno Estaño, que era el otro conferista que vino a dar la conferencia, y una de las cosas que decía en relación a la vida útil del edificio era que al incorporar la vegetación, el edificio, ni bien está terminado, que es cuando su estado se va a encontrar en mayor esplendor, a medida que se vaya deteriorando, la vegetación va a ir cobrando su mejor estado, entonces va a ir como equilibrando la belleza del edificio de acuerdo a su vida útil. Claro. Sí, sí, por eso me gustaba mostrarlo porque es como que continuamente se va poniendo como mejor, ¿no? O sea, yo digo, cuando lo vi, a lo mejor creo que estaba en cuarto o quinto año, un par de años más que usted. Y lo vi casi 15, 18 años después, ¿me entendés? Y la verdad que me sorprendió, quedé admirado, dice, no mentía Enrique Brown. No, pero me encantó verlo y bueno, quería mostrarlos como para cerrar esta charla tan larga con algo que bueno, está bueno. Pero básicamente lo importante es que no es un recurso imposible, sino que simplemente con generar un espacio de tierra frente a las carpinterías, como para que puedan crecer cierto tipo de árboles y darle el soporte para que ellos crezcan, ¿no? Fíjense en esta foto nocturna o esta cuestión interna, ¿no? O sea, esta pieza, cuando esta vegetación
pierde las hojas y permite que el sol entre cuando es necesario y a su vez, digamos, el contrapunto cuando está todo florecido y que es necesario proteger ese muro cortina, cómo se genera este espacio súper interesante, o el mismo cambio de colores de acuerdo a las estaciones de la misma vegetación. Obviamente la vegetación también se tiene que elegir, esto no es una cuestión al azar que planta una cosa y crece, sino que es como que hay que elegir las flores o las plantas que van produciendo estos colores. Y bueno, y un poco lo que decía recién el compañero de cómo esa calidad interior se ve reflejada por esta, por esta, por esta vegetación. O sea, por más fea que sea la oficina, una vista así, digamos, cambia el ánimo totalmente de cualquiera que esté trabajando ahí adentro, ¿no? Así que con esta foto cerramos esta charla y bueno, vayan, ahora tómense un tiempo, no sé si alguien quiere comentar algo de los jefes para volver a sus talleres, o si alguno de ustedes quiere preguntar algo, dejamos unos minutitos y cerramos, ¿sí? Bárbaro, Germán.